salgan a sus departamentos, ¿verdad? Para que reciban palabra. ¿No? Hoy estamos a 8 días de tener los bautizos, ¿verdad? Hermanos, los hermanos que se van a bautizar, de repente, esto se oye muy duro, ¿verdad? Pero para que tengan ánimo. Siempre cuando una persona van a contratarla en una oficina, lo primero que le dicen, bueno, vamos a ver si calificas, cosas así. Dios tiene un trato muy especial con todos nosotros de una o de otra manera. Y siempre Dios hace que pasen cosas en nuestras vidas que a veces no las entendemos, y esto es para animarnos más a todos, porque a veces dicen, es que no voy a poder, es que esto, es que el otro, y hay tantas cosas que pueden asaltar a su vida, pero el Señor siempre nos da la oportunidad de que nosotros nos conozca. No es que Dios no sepa quiénes somos, ni qué, pero Él nos permite que nosotros tomemos fuerza en Él, que nos fortalezcamos en Él y que confiemos en Él, y que Él nos dará siempre la victoria. Así que ánimo, esténse con confianza en el Señor, nada que pueda venir, entréguenselo todo en las manos de Dios y descansen en el poder del Señor. Hermanos, hoy en esta mañana vamos a hablar acerca de un tema muy importante, que es de verdad muy importante, es la fe, es el pistón de la iglesia. Cuando nosotros hablamos de pistones, nosotros podemos entender, yo no sé nada de mecánica, de verdad de mecánica sabré pues nada, pero sé que los pistones son los que hacen la combustión, son los que echan a andar un carro, son los que permiten que haya avances. Hermanos, antes de ir más adelante, perdón, mil disculpas, pero hay personas nuevas acá que nos acompañan. Estaba tan emocionado con el mensaje que ya quería empezar. De ese lado hay unas personas que nos acompañan. De este lado, ¿quiere dar su nombre, señorita? ¿Cómo se llama usted? Póngase de pie para que... Mi nombre es Flor. Flor Mozo. Muy bien, bienvenida Flor Mozo. Siéntase como en su casa. Está en buena compañía. ¿Verdad? Acá atrás de este lado, ¿hay alguien más por acá de este lado? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? No le hace, pero queremos darle otra vez la bienvenida. ¿Cómo te llamas? Ok, Laura. Bienvenida, Laura. Siéntese con confianza. ¿De este lado? ¿De este lado? Bueno, hoy no está nuestro hermano Víctor, también estén elevando sus oraciones. Él anda afuera y bueno, qué bendición, ¿verdad? Hay que orar y que esté bien también. Bien, y como les decía, vamos a hablar hoy de la fe es el pistón de la iglesia. Entonces, si ustedes saben su Biblia, la carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, en segunda a los Corintios, capítulo número 5, yo quisiera que ustedes se enteraran, que ustedes supieran, que ustedes practicaran, que ustedes experimentaran, que ustedes se hicieran de esta palabra para cada uno de todos los días de su vida. Que ustedes fueran dejando una estela, un legado, una herencia a sus hijos de ser hombres y mujeres de fe. No hay nada mejor que le puedan dejar. La plata se acaba, la vanidad se acaba, la casa se acaba, los carros se acaban, todo se acaba. Pero la fe no se acaba mientras tú estés viviendo. Entonces, pongámonos de pie, dice la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo número 5, versículo número 7, un versículo tan conocido, pero tan poco vivido. Dice la Biblia lo siguiente, todos hermanos, porque por fe andamos, no por vista. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, muchas gracias te damos por la oportunidad que nos das
de venir, Señor, estar aquí delante, Señor, de tu santa presencia. Señor, traemos nuestros corazones, todos nuestros corazones cargados con un montón de situaciones, circunstancias, pensamientos, sentimientos, temores, ansiedades, angustias. Señor, hoy queremos dejártelas todas, Señor, aquí a tus pies. Gracias, Señor, porque nos consuelas, nos liberas, nos quitas, Señor, el peso de encima cuando nosotros empezamos, Señor, a obedecer. Señor, ayúdanos a confiar cada día más en ti. Ayúdanos a buscar cada día la santidad, que eso de verdad que determina, Señor, que uno pueda agradarte en todo momento. Ayúdanos a apartarnos de las cosas, de la voz del mundo, de las cosas que no nos convienen. Oh Dios, ayúdanos a ser sabios. Padre, de una u otra manera hoy estamos aquí. Te pido, Señor, que sea pues tu Espíritu Santo quien pueda trascender en el corazón de cada uno de mis hermanos, en la medida, Señor, que cada uno también lo necesita. Muchas gracias, Padre eterno, por la vida que tú nos has dado, y te pido, Señor, que tú tomes este mensaje en tus manos y pueda, Señor, ser obrado en la vida de cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, no tan solo por esta iglesia, sino por todas las iglesias en cualquier parte del mundo que también tienen los mismos problemas que cualquier ser humano. Guárdanos, oh Dios, de los pensamientos del diablo, para que los pensamientos de él no sean, Señor, que dirijan nuestras vidas, sino tu palabra. En nombre de Cristo Jesús otra vez lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dice la palabra de Dios: porque por fe andamos, no por vista. Y usted puede ver también el versículo número 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Esto está hablando de la fe. Haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Qué impresionantes palabras, hermanos, porque por fe andamos. En la vida, absolutamente, tanto en la vida natural como en la vida espiritual, todo es medible. Todo se puede medir. Todo tiene peso específico y tamaño también. Nosotros, en la vida natural, podemos medir quién es más alto. Nos van a volver a ver a Erwin, ¿verdad? ¿Quién es más alto? ¿Quién es más bajo? ¿Quién es más fuerte? ¿Quién es más débil? ¿Quién es más blanco? ¿Quién es más prieto? Todo es medible. En todo hay una escala de el que es muy serio, el que se sonríe mucho, el que canta bajito, el que canta fuerte. Todo es medible. Entonces, no tan solo eso es medible en nuestra vida natural, sino también es medible las cosas en lo espiritual. La palabra de Dios dice en un versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo. Tal vez eso sí no lo podemos medirlo, porque de repente no lo podemos entender, pero Dios sí lo puede medir. Dios sí está diciendo: de esta manera, de este tamaño es el amor que yo tengo por toda la humanidad. Él sí está diciendo eso. Esta es mi máxima expresión de amor por la humanidad. Esto es mi mayor sacrificio por la humanidad. Entregar a su Hijo, la humanidad. De esta manera amó Dios al mundo. ¿Qué cosas medibles hay? Yo les podría mencionar todos. Aquí nos llevaríamos mucho tiempo, pero para efecto de ejemplo, dice la palabra de Dios en Efesios: hasta que todos lleguemos a la unidad. Tenemos todo un proceso de desarrollo, de crecimiento, hasta que todos lleguemos. ¿Cuál es el deseo de Dios? Dios no descalifica a nadie.
Dios anhela celosamente de que de verdad todos los que tienen la gracia de poder escuchar un día de amor de Cristo se arrepientan y vengan a Él y busquen ser como Él. Pero eso no lo determina Dios, lo determina su voluntad de usted. Su ánimo, su gozo, no lo determina Dios, eso es la gratitud que Él tiene. Yo les decía ayer a los hermanos en consejería algo importante. A la mujer, Dios no le pide que ame a su marido. Y usted va a pelar los ojos y dice, ¿cómo así? ¿Cómo es que Dios no le...? No, Dios no le pide a la mujer, no le obliga que ame a su marido. Entonces, hermano, ¿por qué mi mujer me ama tanto? Usted podría decir. La palabra de Dios dice en la Biblia, nosotros le amamos. ¿Quién es nosotros? La iglesia. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y cuando las mujeres aman a su esposo, es por lo que Él ha despertado, lo que Él ha provocado, lo que Él ha propiciado, como Él se ha entregado. Y es eso. A la mujer le pide que se someta, se sujete y que le respete. El amor a nosotros nos toca. Por eso aquí nosotros tenemos esto, que el Señor está provocando todos los días al hombre a que le ame, a que sea de la medida, dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, es impresionante la puerta de amor de Dios que busca que cada uno de los que sí decimos que somos cristianos tengamos la actitud de poder hacer nuestra cada día una y otra y otra y otra y otra y otra de todas las cosas que me dio a mí en su justicia. Eso es lindo. Entonces conocerás, entonces sabrás, entonces entenderás qué bueno era el Señor. En 1 Timoteo, capítulo número 4, versículos del 13 al 15, estamos hablando de las cosas que son medibles de repente así de lo espiritual y que nosotros lo podemos ver ahora mismo acá. 1 Timoteo, capítulo número 4, dice la palabra de Dios: ¡Ey! Entre tanto que voy, ¿qué dice? En de Timoteo, hermano, 4, del 13 en adelante. Entre tanto que voy, ¿qué es? Ocúpate. ¿Qué es? Ocúpate. Hermanos, cuando empiezas a disfrutar la palabra, cuando empiezas a vivir en la palabra, cuando empiezas a sentir la palabra, cuando empiezas a gozar de la palabra, cuando empiezas a comprobar la palabra, no quisieras perder el tiempo de ninguna manera si no estás llenando de la palabra. La palabra va a hacer que tu conocimiento sea notorio. Dice la Biblia: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Número 2, permanece en ellas. Número 3, para que tu aprovechamiento sea manifiesto de todos. ¿Saben? La palabra es la que transforma. Y ninguna persona puede decir yo tengo fe si no conoce la palabra. Uno dice yo tengo fe en esto, en aquello. ¿Está en la Biblia? No. Entonces eso no se llama fe. Perdón, pero no es. Yo miro un montón de pensamientos. No tenía tantos amigos, pero de repente veo amigos en el Face. Y lo que yo miro es que todos los seres humanos tienen la necesidad de poder expresar algo, un valor moral.
Y ayer ponía una señora un video de una persona. Esta es una ilustración muy vieja, yo la conocí hace mucho tiempo. De una persona que dice que es cristiana, son muñequitos, y van caminando y cada uno lleva su cruz. Pero uno de repente siente su cruz muy pesada y le corta un pedazo. Y sigue caminando con su cruz y hace fastidiosa su vida con su cruz y dice, la siento muy pesada y le corta otros pedazos a su cruz. Y sigue caminando, después lleva una cruz casi de llavero y esas no pesan. El ser cristiano de esa naturaleza es posible y todo el mundo quisiera hacerlo. Pero la hora de lo bueno es cuando hay un abismo entre lo bueno y el mundo donde yo vivo. Y cuando la gente llegó con su cruz y puso su cruz y pudo pasar por ese puente, este que había cortado su cruz no dio el tamaño de la cruz, pero de repente cargó cruz y no pasó. ¿Y a dónde voy con todo esto? Es que de repente la gente se siente identificado con eso. Yo le puse este comentario: el que yo sepa que me falta condición no me la va a dar. Tengo que irme a correr. Me va a costar levantarme de mañana, me va a costar dejar la Coca-Cola, me va a costar dejar el pan, me va a costar dejar la pizza, me va a dejar costar todas esas cosas que no nutren. ¿Por qué? Porque quiero condición. El que yo sepa que me falta condición no me la va a dar. El que yo sepa que traigo una cruz y no es como dice el Señor, a mí no me salvará la cruz de Cristo. Todo el mundo sabe estas cosas, pero el saber no te hace salvo, no te hace diferente. Solamente es un demonio verdaderamente informado. La palabra de Dios dice que el diablo sabe, ¿y qué? Tiembla. ¿Ante quién? La majestuosidad de Dios. El que yo sepa Biblia, a mí no me hace diferente a menos que yo viva la Biblia, a menos que yo crea la Biblia, a menos que yo de verdad encarne la palabra, entonces soy diferente. Entonces, es necesario, Pablo le está diciendo a Timoteo. ¿Por qué le está diciendo esto a Timoteo? Porque Timoteo es nieto de una abuela que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Loida, su madre Eunice. Y le está diciendo Pablo a Timoteo algo bien importante acerca de la fe no fingida. ¿De quién? De su abuela Loida. Si me está diciendo el apóstol Pablo que hay una fe no fingida, Timoteo andaba como volando bajo. Y por eso le dice, te encargo que avives ¿el qué? El fuego ¿de quién? Del don de Dios que hay en ti. Ningún cristiano debe de ser solamente un carbón que está echando humo. La palabra de Dios dice que, por ejemplo, esas lámparas que se les acababa el aceite, solamente tenían un pabilo humeando, y ese pabilo lo único que hacían era corromper el área donde estaban alumbrando. Ahora solamente están sacando un aceite que es crudo, están quemando un aceite crudo, y ese aceite genera molestias, náuseas, dolor de cabeza, es molestoso. Esa es la responsabilidad de cada uno de los cristianos, tener su fuego ardiendo. Porque si no, solamente causa problemas. Nosotros necesitamos en todo momento tomar estas palabras. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Eso es impresionante. Entonces, el que se haga manifiesto lo que yo leo se puede medir. ¿En qué se puede medir? En que ahora estoy haciendo lo que debo y no estoy haciendo caso omiso de lo que debería de hacer. Estas cosas se miden. Desde que el día que nos parieron, desde el día que nacimos, también nos midieron. Usted no se enteró, pero también lo midieron. ¿Cuánto pesó? ¿Cuánto midió de largo? Y esta se llama valoración de Apgar. Eso lo hacen los pediatras, la valoración de Apgar. Y lo primero que fue ver su apariencia. Si era rosita, quiere decir que está vivo.
y que tiene su sangre oxigenada. Pero si está azul, no quiere decir que es pitufo, quiere decir ya se peló, ya se murió. ¿Sí? ¿Me explico? Hay una valoración, hay algo que es medible. Después, ya está la apariencia. Luego hace el doctor esto y se oye, más de 100. ¡Wow! ¿Qué corazón tiene? Quiere decir que ese niño tiene un corazón sano. Luego, el pulso. Si su gesticulación responde a estímulos, si le pegaste y lloró, bueno, qué bueno. Si le pegaste y no lloró, algo anda muy mal. Su actividad, su tono muscular, le dan el dedo del doctor para que el niño lo agarre. Y si lo agarra, muy bien. Y por último, le califican la respiración. Si respira bien, qué bueno. Si no respira, también ya se enfrió. Esto es así. Todas las cosas en la vida son medibles. Todas las cosas son la vida. ¿Por qué Dios nos da esa oportunidad? Para que nosotros nos midamos con respecto a ¿qué? A la palabra. Nuestra vida es contra la palabra. Nuestras medidas son contra los diseños que Dios espera que tengamos nosotros en nuestras vidas con respecto a la palabra. Por eso es que aquí yo no me voy a medir con el hermano Gregorio. Él tiene su vida, su testimonio, su ministerio, su trabajo. Yo no me voy a medir con absolutamente nadie porque es mi vida de forma bilateral entre Dios y yo. Por eso es que en la iglesia no cabe la envidia. En la iglesia no cabe quien es mejor que otro. Uno siempre tiene que ser mejor para Dios en todo momento. Esa es una vida cristiana. Todos y cada uno de estos valores, hermanos, determinan un valor que nos permite calificar para bien o también nos va a permitir calificar para mal. Pero, ¿a dónde voy con todo esto? Hoy quisiera que nosotros comenzáramos a medir nuestra propia vida cristiana, de manera que cada uno pueda provocar un gran bien, no tan solo un bien personal, sino un bien para todos aquellos que permanecen en la esfera de tu influencia. ¿Quiénes son? Tus amigos, tus vecinos, tus familiares, tus compañeros de trabajo. Cuando un hombre llamado Abraham fue llamado de parte de Dios para salir de su tierra y de su parentela, había algo importante que era esto: en ti serán ¿qué? Benditas todas las familias de la tierra. Nosotros heredamos las mismas bendiciones según Romanos dice esto. Gracias a Dios porque de ambos pueblos hizo uno solo. Y gracias a Dios porque la bendición de Abraham me ha alcanzado a mí hasta acá. Y gracias a Dios porque hoy puedo yo también ser de impresionante bendición a toda aquella persona. Como cristiano, mi deseo más importante es poder ser de bendición a cualquier persona que está en el área de mi influencia como cristiano. Eso es importante. No es tan importante que diga, y eso que dice que es cristiano, eso es una tragedia. Ese es un demérito, esa es una descalificación. Ojalá fuera la descalificación solamente para esa persona, no es la descalificación para Dios porque parece que su obra es incompetente. Yo quisiera que todos nosotros comenzáramos a medir nuestra propia vida de manera que esto pasara. Así que servirles a todos aquellos en el radio de acción que se encuentran en nuestras vidas, haciendo visible el reino de Dios en sus vidas también. Así que, 2 Corintios, otra vez 5, 7 y versículo número 10, la Biblia dice, porque por fe andamos, ¿no por qué? Tenemos las dos naturalezas ahora bien plantadas, bien puestas en este solo versículo. La naturaleza de lo espiritual
y la naturaleza de lo natural, válgame la redundancia. La naturaleza de lo que ven tus ojos. Y nuestros ojos son hiper mega sensibles e impresionables que mandan información a nuestro cerebro, y nuestro cerebro se siembra una idea, y nuestra idea a veces bailamos al son que nos toca nuestro entendimiento. Esto es dramático. Nosotros podemos llevar 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 15 años, 20 años como cristianos. Pero yo quiero decirle algo, que si usted está viviendo su vida como usted percibe las cosas en el terreno natural, está en fuera de lugar. Usted debe de empezar a percibir su vida como dice la palabra de Dios que debe de ser, aunque de repente no lo entiende. De repente nosotros estamos juzgando, nosotros caminamos, nosotros nos movemos por emociones, por sentimientos. Que me hizo una cara fea el hermano Abel. Y ya estoy ahí, es como se me va el sueño. Fíjense bien, es que la hermana Norma se me durmió. Parece que le importa un comino lo que yo iba a predicar. ¿Qué es eso? ¿Por qué se mueve el pastor? Por emociones, por lo que está viendo. Pero eso no simplemente es eso. Eso se llama orgullo. Quiero tener la atención de todos. Y Jesús tiene la atención de todos porque yo sí. Porque yo sí. Quiero que nadie se me duerma. Bueno, a Cristo se le durmieron, porque a mí no. Nosotros tenemos que entender bien cómo están nuestras vidas con respecto a Dios. Y mira, que cuando algo no está yendo bien y que tú lo percibes, síguete tú. Síguete tú de frente haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. A veces nosotros nos quedamos a la vera del camino porque las cosas no salen como yo pienso, como yo quiero, como yo digo, como yo siento. Qué tragedia dejarse mover y vivir por emociones y sentimientos y no por la fe, la esperanza y la paciencia en Cristo Jesús. Hermanos, nada de esto. Nosotros, dice la Biblia, porque por fe es que nos debemos de mover. ¿Y en qué vamos a tener fe? En cada y una de las palabras que existen en la Biblia, que es el manual de vida de cada uno de todos los cristianos que hoy están en el reino de Dios y que salieron del reino de Satanás, del poder de Satanás, de la... ¿qué les digo? De la influencia de Satanás, pero la otra palabra es de la potestad, gracias hermano, de la potestad de Satanás. Ahora vinieron a Dios. Ahora nos movemos en un área diferente. Ahora nos movemos por lo que sabemos de la palabra, y por eso es tan importante que nosotros escudriñemos las Escrituras todos los días, porque a vosotros os parece que en ellas tendremos la vida eterna. No tan solo está diciendo esto el apóstol Pablo a los Corintios en la segunda carta, porque dice ahí, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Así que una iglesia va a ser verdaderamente poderosa, verdaderamente va a impactar, verdaderamente va a convencer cuando la mano de Dios se esté viendo que está obrando en cada uno de sus miembros, porque sus miembros están hablando la palabra, porque sus miembros están viendo lo que dice la palabra, porque sus miembros están confesando en quien han creído, no tan solo con su boca, sino que a su boca la respaldan sus hechos en todo momento. Son voluntades diferentes y es necesario, o sea que nadie podrá brincarse el tribunal de Cristo, excepto los condenados. Los que hoy están escuchando la palabra de Dios, de repente no les interesó, de repente no les convenció, de repente no se arrepintieron, un día estarán ante el gran trono blanco. Eso es diferente. Allá no hay segundas oportunidades. Esa gente irá al castigo eterno. Eso dice la Biblia. Ahora bien, en el tribunal de Cristo tenemos la oportunidad de poder ser galardonados, cada uno según haya hecho.
qué interesante es poder hacer tantas cosas. Hermanos, la fe es algo que Dios te dio para que ya lo estés poniendo en práctica, para que ya lo estés ocupando, para que ya estés derrumbando argumentos, para que ya estés tumbando, ¿qué será? Pretextos y todas las cosas en la fe en Dios. Todos y cada uno, dice la palabra de Dios, estaremos ante el tribunal de Cristo. En 1 Corintios, ahora en el capítulo número 3, en el versículo número 11, dice la Biblia lo siguiente: porque si lo que parece tuvo, ¿qué? Perece, ¿qué tuvo? Primera de Corintios, capítulo número 3, versículo número 11, dice la Biblia: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará ¿qué? ¿Quién la va a probar? El día la declarará. Hermanos, la palabra de Dios dice que el día la declarará, pues por el fuego será ¿qué? Probada, revelada. Y la obra de cada uno, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él a sí mismo será salvo, aunque así como por fuego. Nosotros tenemos, es una necesidad natural de nuestra del espíritu, es una necesidad verdaderamente diferente el que uno quiera agradar a Dios. Yo les decía la vez pasada, el día viernes estamos hablando de la familia. Si alguien quiere venir, qué bueno, será de bendición para su vida. Acerca de un requerimiento, nosotros hablábamos también, estábamos diciendo que el título va a ser este: mis hijos, la descendencia de Dios. Y se oye impresionantemente bello que mi hijo sea descendencia de Dios. Pero el día viernes vimos el requerimiento que es absolutamente necesario, y es que los padres de verdad hayan nacido de nuevo. Porque un padre que no ha nacido de nuevo no podrá engendrar hijos en el temor de Dios, en la dirección de Dios, puesto que no sabe que no ha nacido de nuevo. Es necesario una nueva naturaleza. Nadie puede vivir, nadie puede dar lo que no tiene. Y era una pregunta muy sencilla de contestar: ¿los frutos que tú estás dando se parecen a los que dice la Biblia? Eso te dirá si eres o no has nacido de nuevo. Porque el árbol malo no puede dar ¿qué? Frutos buenos. Ni el árbol bueno dar malos frutos. Así que, ¿a quién le vamos a ir a vender chiles? ¿A quién le vamos a querer engañar? Dios está diciendo, es un documento legal que está diciendo, todos tus argumentos tienen que estar de acuerdo con esto. Eso es Biblia. Qué interesante está todo esto, porque la vida eterna es una realidad, y esa realidad cuesta mucho. ¿Qué cuesta? Ocuparme de ella. Ocupaos en vuestra ¿qué? Salvación, con temor y con temblor. ¿Sabes qué pasa muchas veces? Que bueno, es que yo escuché de Cristo, y mira que la gente no cambia. Yo escuché de Cristo y mira que esto. Y yo ya escuché de Cristo. No te hace a ti diferente el saber de Cristo y también no seguir a Cristo. Hermanos, tengan usted pendiente de todo esto. De verdad, esto viene de parte del corazón de Dios. Entonces, hermanos, todas y cada una de estas palabras que han salido de la boca de Dios tiene un firme propósito, y es el de despertar en nosotros un gran avivamiento. Hermanos, un avivamiento en una iglesia no lo va a hacer que venga OV7 cristiano, no, un avivamiento no lo va a hacer que venga un predicador mega de jóvenes. No, eso no lo va a hacer. Eso mueve tus emociones. Un avivamiento lo hace cuando tú estás creyendo la palabra, y la palabra de Dios está explotando tu corazón. La palabra de Dios está limpiando tu corazón, de manera que cuando tú estás buscando la santidad de Dios, tú puedes ver a Dios a través de la palabra. Eso es diferente. El avivamiento lo da Dios.
y no queréis venir a mí para que tengáis vida y tengáis ¿el qué? Eso es un avivamiento. David está diciendo, mi copa, ¿cómo está? Mi copa está rebosando. Ciertamente, y escuchen esto, porque de repente uno hace siempre las cosas al revés. Ciertamente el bien y la misericordia, escuchen esto, me seguirán todos los días ¿de quién? De mi vida. Y nosotros andamos en la trinca todo el tiempo, nos afanamos, comenzamos tempranísimo a trabajar y vamos tardísimo a descansar y comemos pan de dolores. Dice la Biblia, el bien y la misericordia, ¿a dónde vas? Te seguirán. ¿A dónde vas? El bien y la misericordia te van siguiendo. ¿Pero qué hacen ahora? Nosotros andamos detrás del bien, ¿cuándo lo alcanzamos? Es fácil la vida cristiana, cuando se obedece, se cree, se recibe, se practica. Hermanos, es un momento de experiencia maravilloso. Entonces, en realidad, dice la palabra de Dios, uno puede reflejar su vida. En la realidad esto es vivir la más extraordinaria experiencia exploradora de lo espiritual, comprobando cada día que es agradable y perfecto el deseo, el anhelo de nuestro Padre, Señor y Dios. Hoy es nuestro momento. Hoy es nuestro momento para poder vivir no solo la experiencia de amanecer un día más. ¿Sabes qué? ¿Cuántas personas amanecen? Ay, otra vez híjole, tengo que hacer un montón de cosas, y va bien purgado a hacer el montón de cosas que tiene que hacer. No va feliz porque amaneció, no va feliz porque tiene trabajo. ¿Qué va reflejando su boca? De lo que está llenito su corazón. ¿Por qué es tan importante ocuparse de la palabra? Porque entre más palabra metas a tu corazón, la basura va saliendo. Más palabra buena, sale la basura. Entra la palabra buena, salen las quejas. Entra la palabra buena, salen las críticas. Entra la palabra buena, sale la desesperanza. Entra la palabra buena y tu corazón tiene la forma del corazón de Dios. No estamos quejando, no estamos llorando, no estamos viendo siempre lo negativo, siempre hablando cosas negativas. Usted un día trate de tener conciencia qué sale de su boca. Lo bueno o lo malo. Piensa en eso. Entonces, nosotros necesitamos saber todo esto. Segunda de Corintios 3:5. Me gusta Segunda de Corintios 3:5 porque mira cuánta exigencia pone. No pone tanta, no es para tanto. Dice la palabra de Dios en 3:5, Segunda de Corintios. No que seamos ¿qué? Competentes por nosotros mismos. ¿Cómo dice? No que seamos nosotros la gran cosa. No es que seamos competentes. ¿Por qué? ¿De dónde viene la competencia? Es el anhelo de Dios, es el deseo de Dios de que tu vida experimente y no sea una vida cansada, una vida religiosa, una vida, ay, tengo que ir al templo, ay, tengo que cumplir con el templo, ay, no, de ninguna manera. Eso no es bueno, eso es enfermo, eso es ir cargando una responsabilidad que a ti no te toca. Es un privilegio el haber tenido la conciencia de saber que tuviste la oportunidad, que cuando los ojos de Dios están recorriendo la tierra, te miró a ti, te vio a ti. Y ahora yo quiero servirle a Él por agradecimiento, por agradecimiento. Eso dice la carta a los Hebreos. Habiendo recibido un reino inconmovible, lo que menos podemos hacer es tener gratitud por sobre todas las cosas. San Agustín, obispo de Hipona, lo llamaban para que dejara de hablar del Evangelio de la manera que se tenía que hablar. Y lo tenían en todo momento castigando. En algún momento le ofrecieron soborno para que no siguiera hablando de esa manera. Y Agustín dijo, yo soy como el perro agradecido, que entre más huesos me tire, más seguiré ladrando. Uno como cristiano, entre más favor tiene de Dios, ¿qué tendría que hacer yo? Más agradecido. Entre más descubro las cosas de Dios,
no me va a venir a leer la Biblia. Él me la podrá revelar cuando yo puedo estar leyendo la Biblia. Eso es diferente. Y entonces este hombre decía, yo no voy a dejar de ladrar, yo soy como el perro agradecido. Y eso, bueno, vea usted Hebreos. Hebreos está más para atrás, hermano. Para atrás. En Hebreos, capítulo 12, versículo 28. Así que, cuando ustedes lean este capítulo de Hebreos, está diciendo, no nos acercamos nosotros al monte Sinaí, al monte que no podía rebasar la barrera porque tus pecados te mataban, la santidad de Dios no lo permitía. No, nos hemos acercado al monte de Sión, al monte de la gracia, al monte, al trono de Dios. Y dice así el versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Qué quiere decir que es inconmovible? Que pase lo que pase, no importa que venga la falla de San Andrés, ¿verdad? ¿Él cómo está? Es inconmovible, es el trono de Dios. ¿Qué dice que tenemos que tener? Tengamos que gratitud. ¿Y qué? ¿Cómo dice? ¿Cómo se muestra la gratitud? Decía una persona, a nosotros los cristianos nomás nos gusta el recibiréis, pero no el daréis. Nos gusta que nos sirvan, pero no nos gusta servir. Si ustedes pudieran trasladar esto a lo peor, a lo más mundano, también funcionaría. ¿Sabes qué? Las mejores empresas son las que tienen ¿qué? Los mejores ¿qué? Servicios. Si en el mundo eso funciona bien, ¿tú te enteras qué significa servirle a Dios? Usted podría enterarse qué significa servirle a Dios. Aquel que dice que no dejará ni al que cierra la puerta sin paga, ni al que limpia la banca sin paga, que no se le pasa a uno. Ustedes si quieren ver un día un programa que se llama Jefe Encubierto, no sé, yo de repente lo veo, Jefe Encubierto, que viniera el jefe encubierto y que viniera el Señor disfrazado de una persona bien simple, bien sencilla y que no huele tan bien. ¿A quién le gustaría que se sentara a su lado? ¿A quién le diría, hermano, te ayuda a buscar estos versículos? El jefe encubierto, créanme, a veces hay managers que no se portan bien con la gente, pero la gente es fiel a esa empresa que le ha quitado los problemas, el hambre, sus necesidades por mucho tiempo. Y a veces los jefes encubiertos están llorando, conmovidos su corazón de ver la fidelidad de la gente que le ha hecho, a él le ha hecho grande, porque los grandes son ellos. ¿Te imaginas que Jesús viniera de jefe encubierto? ¿Lo invitarías a comer a tu casa? ¿Su aspecto te daría confianza si viniera encubierto? Piensa en eso. Piensa en eso. ¿Cuál es la manera de decir, Señor, yo estoy hiper mega agradecido contigo? Me sacaste de ir al infierno, te quiero servir. Esa es la manera de agradecer a Dios. Vea cómo dice, y mediante ella sirvamos, agradándole a quién. ¿A quién, perdón? ¿Sabes? La gente siempre quiere servir por agradar a alguien. Agradarle a Dios. Agradarle a Dios. Lo que digan, lo que piensen, cómo te vean, ¿qué te preocupa? ¿Qué le preocupa? ¿A quién está agradando? A Dios. ¿Sabes quién te lo dice eso? La palabra. Y por fe lo vas a hacer y por fe lo vas a recibir. No tengas duda. Qué bendición, qué palabras esas son las que están saliendo del corazón de Dios. Entonces, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios.
Así que, hermanos, si hoy nosotros podemos comprender que nosotros no andamos por vista, sino por fe, estamos entendiendo que la palabra andar denota movimiento. Una persona dice, yo creo en Dios, pero no se mueve. ¿Usted le cree? Yo creo en Dios, pero no hago nada por Él. ¿Usted le cree? No se puede creer. Esa es una contradicción espiritualmente fuerte. La palabra andamos quiere decir peripateo. La palabra peripateo quiere decir que yo ando haciendo la palabra. Lluevan, truene, hablen, digan, piensen, sientan. Estoy haciendo lo que dice la palabra. Amén. Bendición. No calificas. Tú no me calificas. Acá es el Dios el que yo creo. Y luego entonces, andar significa avanzar. Si uno no avanza, a veces, de repente, cuando ya Dios nos ha dado una orden, ya no estés orando por esa orden, ya te la dio. En una ocasión está Moisés con todo un pueblo atrás. Un gran problema, los egipcios no vienen de buena onda. Los egipcios no vienen a invitarles un cóctel a los judíos. No vienen por eso, los vienen a matar, porque Faraón se siente absolutamente burlado. ¿Y sabes qué? Enfrente tiene otro problema y tiene el mar. Y Moisés empieza a clamar a Dios y empieza a orar a Dios. Y Dios se enoja. ¿Qué estás orando, Moisés? Vete la vara. Hace tiempo que te di la vara. Vete la vara. Y cuando metió la vara se abrieron todos los problemas. Se abrió su mayor problema, el camino a la libertad. ¿Sabes? Muchas veces como cristianos tenemos atrás el mundo que nos está diciendo de la mejor manera, ven, regresa conmigo, ven detrás esto, ven, haz esto, ven, disfruta, no seas tan amargado, ¿qué te vas a meter allá? Y yo no está. Y el mundo está diciendo, ven. Y al frente tienes, los hermanos no son tan amables, los hermanos, es un problema ahí. No te están llamando los hermanos, te están llamando Dios. Tienes que meter la vara y empezar a ver cómo empiezas a caminar por una senda seca. En un momento les he dicho que el Jordán representa las pasiones, las partes más bajas que de repente no nos dejan atravesar a nuestra tierra prometida para recibir nuestra justicia. Y tenemos que entrar también ahí. Hermanos, andar significa avanzar por cada día de nuestra jornada espiritual, yendo por más y por más, descubriendo la fidelidad de Dios en su palabra bendita. Amén. Fíjense bien, cuando tú estás creyendo a Dios, cuando tú estás avanzando en la palabra de Dios, lo único que compruebas es que Dios es fiel. Y Dios es fiel, y Dios es fiel, y Dios es fiel, y ha jurado por su propio nombre, y Dios es fiel. El andar del cristiano debe ser un andar que rebasa por mucho más la realidad natural, toda la realidad natural de todas y cada una de las cosas que vemos, que tienden en todo momento a pedir una explicación de la razón. El pueblo de Israel le costó 40 años la opinión de 10. Dijeron, no podremos, están amurallados, son gigantes, están armados hasta los dientes, y nosotros a su parecer somos como langostas. Ya veo a estos 10 collones diciendo, ¿qué te parezco como langosta? Bueno, ya le voy a decir a Moisés que le parecemos como langosta. ¿Sabes cuánto que les costó a estos 10 haber hecho detener a un pueblo 40 años? Les costó la vida. Nuestra vida debe de ser de fe. Porque si tu vida como papá, como mamá, como hermano, como tío, no es de fe, los que te ven tropezarán con nuestro andar. Así que el andar ha de denotar acción en el sentido de la dirección que la palabra de Dios lo ha determinado. Y esto se hará manifiesto no solo mediante la fe, la cual produce obediencia. No se puede decir yo tengo fe y no obedecer. Ninguna persona que dice yo tengo fe y no obedece, ¿cómo es su fe?
La palabra de Dios dice que la fe sin obras, ¿cómo está? ¿Y cómo está la condición de esa persona? Muerta. Así está, muerta. No puedo decir y no puedo mover. Está muerta. Está muerta. Y muerta no físicamente, la palabra muerte viene del griego nekraos, que quiere decir sin, abolidas todas sus capacidades, muertas. No habla en fe, no ve en fe, no piensa en fe, no cree absolutamente lo que dice la palabra, por encima está lo natural, y eso no funciona. Yo tengo fe, y escuche usted esto es exactamente así. Yo tengo fe que un día terminaré mis estudios, pero no estudio. ¿Usted qué piensa de esa persona? Que está chiflado. ¿Qué piensa de una persona que dice, yo voy a terminar mi escuela y no estudio? Número 2, yo tengo fe en que un día tendré una vida cristiana fuerte, pero no lee la Biblia, no lee la palabra, ignora cada uno de los propósitos del Señor. ¿Cuándo va a hacer eso? Nunca. Yo tengo fe que mi esposo o mi esposa cambiará, pero amo más a mi esposa que a Dios. Y así que, como esposo, yo voy donde va mi mujer. Y como esposa, yo hago lo que dice mi marido. Fíjense bien. Es hermano, que no se tiene que sujetar en la mujer a Dios. Este es el único caso que no. Cualquiera que no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos. No es que si tu esposa quiere ir al templo y tú no la dejas, no te apures, esposa, véngase al templo, que ya Dios se encargará de su nadar. Y si usted, esposo, su mujer no lo deja venir al templo, véngase, ya Dios se encargará de su Jezabel. No es cierto, para todos hay. Usted debe de decir, yo en mi casa, escuche bien, un creyente, un cristiano de verdad, yo en mi casa, el Padre dice, yo en mi casa, ¿cuál es la actitud? ¿Serviremos? Aunque la opinión de tus hijos sea diferente, si están debajo de tu techo, tú tienes la autoridad. ¿Que se va a ir? Que se vaya. Si usted vive la palabra, tenga temor de lo que esté diciendo la palabra, que Dios les encargó. Un día voy a hacer esto, un día voy a hacer aquello, pero nunca empiezo. ¿Han oído sus propósitos de año nuevo? Este año sí bajo de peso. Este año sí voy a entrarle acá. Este año ya voy a trabajar. Este año ahora sí voy a servir en la iglesia. Son balas perdidas. ¿Has oído eso? Yo sé hacer esto. Yo sé hacer aquello. Yo sé hacer esto. Yo sé hacer aquello. Yo sé hacer esto. Yo sé hacer aquello. Y no hago nada. ¿A qué te sirve esto? ¿Qué sientes de esto? Te da coraje. Es muy necesario tener la plena conciencia de que cuando Dios dice la palabra, el hombre obedece. Y sabes que cuando la palabra salió de la boca de Dios, debería de ser que cada uno de los hijos de Dios escucháramos la palabra y nosotros actuáramos en el sentido de la palabra. Entonces, ¿por qué? La Biblia dice, mis ovejas. ¿Oyen qué? Y se amachinan. Me siguen. Oyen la voz del enemigo y no la siguen. Una vez mi padre me contaba de que había oído en la radio, antes no había internet, había onda corta. Un radio, todo feito, pero se oía las predicaciones. Y había una disputa muy fuerte entre un hombre que tenía en su aprisco las ovejas de otro. Y aunque aquel tenía las ovejas de ahí en su aprisco, fue la ley, la autoridad, y le dijo, tú que las tienes aquí, llama a tus ovejas por su nombre. Llamó a las ovejas
y no salían. Entonces el dueño que tenía las ovejas metidas en el aprisco de aquel bandido llamó a sus ovejas. Vamos a poner nombres de aquí de Cristo. Dijo: Eric, tras la oveja oyó la voz de su pastor, fue brincando a las demás y salió. Evelio, allá va la oveja, Evelio brincando las ovejas del aprisco donde no debería de estar y salió. ¿Qué es lo que hizo la ley? Pues estas ovejas son de este hombre, porque la oveja oye su voz de su pastor y le sigue. Hermanos, cuando tú oyes la voz de Dios y haces tu voluntad, lo siento, no es tu Dios. No es tu Dios. ¿Cómo se podría un hijo de Dios resistir a la voz de su padre? Nunca. Primera de Reyes, capítulo número 2, versículos del 2 al 5. Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes. Voy a leer el capítulo número 17. El versículo número 2. ¿Qué dice ahí? Vino a él palabra de quién? De Jehová diciendo. Escuchen todas estas cosas tan raras. Vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Escuchen eso. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y vean el 5. Y él hizo conforme a la palabra. Hay un gran problema. El pueblo de Israel está sumido en una ingratísima idolatría. Dios está enojado. Dios manda a un hombre llamado Elías y le dice: ve y dile a Acab, vive yo, cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos 3 años, sino por mi palabra. Va y le dice: no va a haber agua. Y nosotros como chilpancingueños sabemos qué significa que no tengamos agua. ¿Y qué hizo Elías? Dice la Biblia que ¿qué? Y él hizo conforme a la palabra de Jehová. Si yo hubiera sido Elías, le hubiera dicho: a ver, ¿tú sabes a quién le voy a ir a decir esto? Al peor rey de Israel, a el Acab, que lo manda su mujer. Le voy a decir que del cielo le van a cerrar la bomba de agua. Y luego me estás diciendo que yo vaya y que me meta al arroyo de Kerit. ¿Yo qué voy a ir a hacer ahí? Mándame a Disneylandia, ¿no? O de vacaciones. Y si no llueve, el arroyo se va a secar. Y luego me estás diciendo algo que es ilógico. Me estás diciendo que va a haber una paquetería llamada Cuervo que me va a llevar pan y carne todos los días. ¿Tú no sabes que los cuervos son carnívoros? ¿No les parecen todas un montón de incongruencias de parte de Dios a mi forma de pensar, a mi lógica y a mi razón? Por supuesto que sí. Pero yo no veo a un hombre de Dios cuestionando a Dios. Los hombres de Dios no cuestionan a Dios, los hijos de Dios no cuestionan a Dios, solamente obedecen. ¿Y sabe qué es lo que sucedió? Que dejó de llover, se fue allá, estuvo ahí el tiempo necesario, se acabó el manantial, estaba todo reseco, pero dice la Biblia: yo he dado una orden. Y cuando a ti como cristiano Dios te dio una orden,
Quiero que tú sepas que Él ya obró desde el cielo y que si tú obedeces, harás realidad todas sus promesas para tu vida. Pero si cuestionas, si preguntas, si razonas, de repente el bien y la misericordia no te seguirán. Ese mismo capítulo, el versículo número 17, el capítulo 17, el versículo número 8. Otra vez, cuando Dios lo ha sacado del arroyo de Querib, manda a otro lado. Vino a él palabra de Jehová. O sea que Dios nunca me va a dejar bajo ninguna circunstancia sin dirección. No, nunca te va a dejar. Te va a decir en todos los días de tu vida qué vas a hacer. Sí, eso es lo que va a suceder. Levántate y vete a Sarepta de Sidón. Otra cosa muy interesante. Y mora ahí aquí que yo he dado ¿qué? ¿He dado qué? Orden. Allí a una mujer, yo creí que era la rica del pueblo, una mujer viuda que te sustenta. Entonces, ¿qué? Se levantó, se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina de trigo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, y para que lo comamos y ¿qué? Y nos dejemos morir. La gente todo el tiempo hablando de forma negativa. Cuando alguien está hablando de parte del corazón de Dios, cree. Ella está viendo sus circunstancias. Ella está viendo que no hay agua, ella está viendo que no hay harina, ella está viendo que no hay leña, ella está viendo que hay una cosa, nada de pan. Pero le está diciendo: tráeme a mí primero. Y me gusta, cocina entre las brasas, tráemelo así. Ella fue en toda su incertidumbre y le trajo. ¿Qué quiero decirte con esto? Cuando Dios a ti te pide tu tiempo, ¿qué le dices? A mí primero. Señor, ¿qué tengo que llegó mi suegra, llegó mi compadre, llegó mi comadre? Yo, tráeme a mí. Dios honra. Señor, Dios está llamándole a su juventud. No, Señor, estoy muy joven todavía. Mira cuántas muchachas se van a perder de este muñeco. Quiero que vengan a la iglesia, sirvan acá, guarden su vida, santifíquense. No, Señor, eso déjaselo a los viejitos, es que ya no tienen otra cosa que hacer. Yo estoy bien joven, todavía me espera la café. Dame a mí primero. Señor, ¿cómo es que yo tengo que renunciar a esto? No da explicaciones, Dios. Tiene todas sus bendiciones si estás determinado a creerle y dar un paso más en Él. Porque por fe andamos, por vista. Señor, ¿a dónde me vas a llamar? A muchos misioneros los han llamado a situaciones difíciles y uno quiere, como misionero, lo primero irse pues a Cancún, a Acapulco. Nadie quiere irse a Zapotitlán Tablas. No, eso no. ¿Qué busca uno? Su comodidad. ¿Qué está pasando aquí? Yo he dado orden. Dios ha dado las órdenes del cielo. Hermanos, cuando queremos servir a Dios es porque estamos enfermos, acabados, con SIDA, con alguna enfermedad, con no sé cuántas cosas. Y ahora sí, Señor, si me curas, te sirvo. Qué mentira tan más grande. Vamos adelante. Hermanos, yo espero que esta predicación pudiese llegar a lo más sensible de nuestra conciencia.
que nosotros podamos entender la posibilidad que nos da Dios de poder encarnar su palabra por medio de la fe. ¿Qué es encarnar su palabra? Es vivir su palabra. Cristo fue el verbo encarnado. ¿No deberíamos nosotros como hijos de Dios vivir y encarnar y hacer nuestra vida la vida que Dios nos da? Eso determinaría, eso solamente está determinado por nuestra voluntad. Esta es una invitación nada más. Una vez que la conciencia comienza a despertar, ella provoca en nuestras vidas la más extraordinaria de las experiencias de la realidad de Dios con nosotros. ¿Saben qué significa Emmanuel? Dios. Que Dios esté en tu vida, que Dios esté dirigiendo tu vida. Ese es el éxito más grande que puedes tener. En Mateo capítulo 25, versículo 25, ajustense los cinturones porque esto se va a poner caliente. Mateo 25, 25. Esa es la lectura que leímos como devocional. Una lectura que leímos como devocional. Dice la palabra de Dios que un hombre que tenía mucha plata y dijo: el reino de los cielos es como. Cuando te está diciendo es como, dice así, compáralo. El reino de los cielos es serio, muchachos. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus. ¿Sabes a quién le ha entregado sus bienes? ¿Sabes qué personas están en el reino de los cielos? Ya no vivimos en el reino de Satanás, ahora vivimos en el reino de Dios. Y les entregó sus bienes, y a uno le dio 5 talentos y a otro, ¿cuánto le dio? Y a otro 1. Y dice la palabra de Dios que cuando vino él, esta palabra es muy fuerte, arregló cuentas con ellos. Y el que se le había dado 5, ¿qué hizo? Ganó 5. ¿Y el que había dado qué? Entregó los otros 2 talentos. Pero hay una cosa que ahí me causa mucho ruido. Dice la Biblia, pero cuando también el que había recibido un talento dijo: Señor, eso es lo que yo digo de la gente del Face, que pone frases muy bonitas. Jesús dijo bien clarito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Si lo que digo no va respaldado por mis hechos, es una gran mentira. Y Dios no pasa mentiras. Señor, dice ahí, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui, escuchen bien, y escondí tu talento. ¿En quién? En la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Aquí tienes tu talento. ¿Qué respondió el Señor? Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo, siervo negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Entonces, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Saben, esto es muy delicado y es muy fuerte. Ninguna persona, ni una sola persona que dice que es cristiano puede decir: yo no te quiero servir. Ni una sola. No hay eso. Dice este hombre: ¿qué problema habría? Este hombre le está devolviendo su talento. ¿Sí o no le está devolviendo su talento? Se lo está devolviendo. Entonces, ¿por qué está tan irritado, está tan enojado, está tan fúrico este hombre? Porque enterró su talento. Yo te quiero decir, no hay peor cosa que pueda suceder, una gran ofensa a Dios,
que lo que te ha dado para su servicio, no se lo niegues. Ninguna persona a la cual Dios le ha dado a algo para que lo ponga a trabajar para gloria y honra de su nombre, si es que somos hijos de Dios, Dios se siente honrado y agradado. Dice la Biblia, fue y lo enterró. No fue que lo enterró en la tierra. Ahorita que digo en la tierra, un día un pariente de mi papá se encontró arando, se encontró una olla con oro. Una ollita que tenía muchas monedas de oro. Y fue y mató una lagartija. Mata la lagartija y la pone como seña. Cuando volviera a buscar su oro, la lagartija ya se la habían cargado las hormigas. Así que se quedó sin su oro. Bueno, pasando a lo que estábamos. Este hombre fue y enterró su talento en la tierra. La Biblia dice en el libro de Génesis que Dios nos hizo desde ¿qué? ¿Qué es usted? Somos tierra, somos polvo. Cuando Dios nos ha dado un talento y tú te lo agarras para ti y lo entierras para ti y no le sirves a Dios y Dios te dio tu talento, si eres un carpintero, si tú cantas, si tú adoras, si tú predicas, el no prestarle tus talentos a Dios no es otra cosa más que un síntoma profundo de orgullo. ¿Sabes qué decía Moisés? ¿Tú cómo voy a ir? Soy tardo de lengua. Estoy preguntando. Yo sé que tu hermano Aarón sabe hablar mejor que tú, pero no lo estoy mandando a él. Estoy mandando a ti. Tenemos miedo a equivocarnos. ¿Usted cree que no me tiemblan las patas cada vez que vengo a predicar? Esto no es un negocio que se aprende. Es el temor de Dios todo el tiempo. Y es el que nos sostiene. Si nosotros no hacemos lo que Dios nos manda, usted debe de entender a lo vil, a lo débil, a lo menospreciado. A eso escogió Dios. Dele gracias a Dios, ya calificó. Nos puede utilizar. ¡Qué bendición! Pero el no servir a Dios en la iglesia es un síntoma de orgullo, y al orgulloso Dios lo mira siempre de lejos. Eso dice la Biblia. ¿Para qué estás en la iglesia? ¿No somos ovejas de su prado? ¿No es nuestro Señor? Malaquías 1:6. Lea ese versículo y usted hable con usted mismo. Malaquías 1:6. Es una pregunta durísima que Dios, bendito sea, porque nos tiene paciencia. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. La pregunta es la siguiente: si pues soy yo padre, la pregunta es, si soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy tu señor, si soy tu padre, ¿dónde está mi qué? Y si soy tu señor, ¿quién dijo eso? Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Es una pregunta que yo tengo que hacerme todos los días. ¿Tengo temor? Y estoy honrando a Dios. Si eso está pasando en mi vida, qué bendición. Se tiene que hacer notorio para que el avance sea manifiesto. Eso se mide. Bien. ¿Qué pasó con este hombre de Mateo 25? La palabra de Dios dice: le hubieras dado a los antiguos. Hubieras sido tú promotor de las cosas buenas de Dios, pero enterrar lo que no es tuyo, ese hombre quedó fuera. Está claro que no era su siervo. Entonces, este siervo había recibido dos cosas. Había recibido un talento y había recibido una orden, lo mismo que yo.
he recibido un talento que Dios me dio porque no es mío. Si a ti te permite leer bien la palabra, eso no es tuyo, eso te lo dio Dios. Si a ti te permite cantar, eso no es tuyo, te lo dio Dios. Si a ti te permite predicar bien, eso no es tuyo, te lo dio Dios. Si a ti te permite servir en un ministerio, eso no es tuyo, te lo dio Dios. Si a ti te permite dirigir cierto tipo de situaciones, eso no es tuyo, te lo dio Dios. Y entonces es cuando uno empieza a aterrizar. Señor, ¿qué soy? ¿Cómo estamos? ¿En dónde andamos? Vamos haciendo cuentas. Dice la Biblia, vino e hizo cuentas. Hoy es tiempo de cambiar, hoy es tiempo de andar. Una iglesia que tiene poder es una iglesia que no se jacta, es una iglesia que tiene fe, es una iglesia que impacta, es una iglesia que tiene vida, es una iglesia que no se mueve en emociones ni en sentimientos, es una iglesia de verdad. Dios nos dotó a todos de algún talento. Debemos saber que no es nuestro, que no debemos de retenerlo, que no debemos de enterrarlo, sino más bien honrar a Dios con él. Debemos hacer por la fe en Dios. Hermanos, cuando le digo, este hombre no tuvo fe en que podía hacerlo. Al que le dio 5, le dio otros 5, al que le dio 2, hizo otros 2, pero este no tuvo fe. No importa que supiera, no le creyó. No importa que yo sé que tú haces esto, que tú haces lo otro, y no le creyó ni tampoco temor a tú. Nosotros debemos de ir cambiando nuestras perspectivas, quitar nuestra incredulidad y llenarnos de fe. Debemos de despertar y debemos de comenzar a mover a toda nuestra generación. Por lo menos a todos aquellos que están junto a nosotros. Debemos saber que la iglesia no anda por esfuerzos personales, por emociones, por razonamientos. Los verdaderos pasos de la iglesia son pasos en donde la iglesia descubre por medio de la fe la fidelidad de Dios. La incredulidad no debe de ser parte de nuestro diario vivir. Si tú te levantas en la mañana diciendo yo tengo fe, me gustó el mensaje, pero dices, no puede, ya no empezaste a caminar bien, ya no andaste bien. Si tú dices, Señor, yo te pido esto, híjole, pero las cosas están bien difíciles en el mundo, Dios sacó sus manos de ahí. Sacó sus manos de ahí. ¿Por qué? Porque tu razón arruinó el deseo de Dios. No puedes hablar así. Tu vida debe de ser en fe. Si le pones un poquito de incredulidad, es revolver gasolina con agua. No puedes hacer eso. Por eso la iglesia debe de andar en fe. La iglesia debe de probarse en fe. Debe de andar en todo momento. Y es mucho mejor probarlo por la buena que tener que ser pasado por el fuego para que Dios me saque mi fe. A mí no me gusta mucho eso, pero si es necesario, dijo Pedro, hay que hacerlo. La incredulidad no debe ser parte de nuestro diario vivir. Todos los días nos levantamos y todos los días el diablo procurará usar la incredulidad para detener nuestro andar en fe. En Mateo capítulo número 17, versículos números del 14 al 21, hay un episodio bastante bueno. Mateo 17, del 14 al 21, dice la Biblia, escuchen esto, está impresionante. Cuando llegaron, el gentío vino a él, un hombre, y se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. Escuchen bien esto. Y lo he traído a ¿quién? Tus discípulos. Aquí no están los 12, solamente hay 9. Aquí no están los 12 porque Jacobo, Juan y Pedro habían ido con él al monte de la transfiguración, a otro nivel de espiritualidad. Pero había 9 y estos discípulos no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, escuchen bien todo este pasaje, 2 cosas. Jesús le dijo, oh generación incrédula y perversa. Está hablando de todo el grupito del pueblito que está ahí. Está diciendo, Jesús conoce el corazón de todos ellos. Incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlo? Tráiganmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora.
Viniendo entonces los discípulos a Jesús, o sea, los 9 aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Qué les dijo Jesús? Por vuestra poca fe. Porque de cierto digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada ¿os qué? No será imposible. Pero este género no sale sino con la oración. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Cuál es el problema radical ahí? La incredulidad de la gente y la falta de fe de ¿quién? De los apóstoles. No es nuevo. Jeremías por poco se convierte a los enemigos de Dios. Era el único loco que estaba hablando. Todo era en contra de ellos. Todo era en contra de ellos. Y las cosas que hablaba Jeremías estaban en contra de un pueblo idólatra. Estaba cansado. Estos apóstoles se ven súper impresionados por toda la multitud y empiezan a dudar y no tienen fe. Pero si ustedes se ponen a mirar, Dios no está hablando del género del demonio. Está hablando del género de la incredulidad y la falta de fe que hay en esas personas. Y esas cosas no van a ser por arte de magia. Hermano, usted tiene que fletarse a leer la palabra de Dios, a experimentar la palabra de Dios y estar en oración con Dios. Y entonces se nos va a quitar lo incrédulo. Entonces se nos va a quitar la falta de fe. Entonces podremos decir que todo lo que el Señor dice es verdad. Ahí dice la palabra: por vuestra poca fe. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y Él lo haría. Y todo y nada os será imposible. Pero siempre, si tú te pones una meta, si tú escuchas y vas a hablar en fe, inmediatamente viene el diablo y te dice: eso no va a suceder. Y si tú te quedas con las palabras de Satanás, Satanás tuvo razón, no pasó nada, porque Dios no trabaja con el diablo. Pero si tú te cierras en tu corazón y dices: eso va a pasar porque la palabra de Dios así lo dice, no importa cuántas veces venga el diablo, la Biblia se cumple, y así será. ¡Qué bendición! Una iglesia debe de andar por fe. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer el otro. Dios siempre, cuando hizo algo, sacó a la gente que no tenía fe. Vamos a ver adelante. Marcos 5, del 37 al 40. ¿Por qué no se quiso lucir Cristo? No se trata de andarse luciendo de nada. Marcos 5, del 37 al 40. Dice la palabra de Dios lo siguiente: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este hombre? Se llamaba Jairo. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña, ¿qué? ¿No es este el Cristo, el mismo Dios que habla las cosas que no son como si fueran? Y miren lo que dice ahí: la niña no está muerta, sino duerme. Esto no ha cambiado. ¿Qué es lo que pasó? Se burlaba. Cuando tú hablas de fe, no te sorprendas, se van a burlar de ti. Se van a burlar de ti porque es ilógico y estás loco. Dice: y se burlaban. Pero escucha lo que hizo Jesús, versículo número 40. ¿Qué dice? Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. ¿Ves? ¿Qué tiene que hacer la gente que no tiene fe contaminando a la que tiene fe? Cuando tú vas a hablar algo, echa fuera todos los comentarios que no tienen nada que ver con Dios. Tienes que echarlos fuera, todos los comentarios. Todos los comentarios que no tienen nada que ver con lo que Dios está diciendo, sácalos fuera de tu corazón. Pero me lo dijo mi mamá: no importa que lo haya hecho tu abuelita, sácalo fuera. Tú vas a hablar lo que dijo tu padre que está ¿qué? En los cielos.
no se va a poder esto, échalo fuera. Que esto, que está muerta, échalo fuera. El Señor está diciendo que duerme y yo voy a creer que está dormida. Y los echó fuera. Terminamos. Nunca trabajes con gente que no tiene tu misma fe y tu mismo amor, porque detendrán tu obra. Anímese. Usted no es diferente que estos apóstoles, porque es nuestro mismo Dios. Y tenemos un reto bien grande. Yo quiero que salga bien espiritual el día de hoy. 2 Corintios 13:5. Y usted me va a decir, trate de pensar en este versículo, por favor. Trate de pensar en este versículo. Y usted sabrá. Mucha gente dice, ay, ese viejito está bien fuerte, bien bueno, porque era de buena madera. No le duele nada. Yo quiero que usted vea de qué madera está hecho. Pablo también. 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis ¿en qué? En la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesús está en vosotros, a menos que estéis ¿qué? Reprobados. ¿Qué dice ahí? Examínate a ti mismo, deja de ver al hermano fulano, sutano, mengano, perengano. No lo veas. Yo les voy a decir un versículo bien. Cuando usted vaya a hablar de un hermano, piénselo 2 veces. ¿Por qué? Porque una persona que habla de un hermano y lo dice, ¿por qué puede ver el pecado de su hermano el hermano? Porque él mismo lo practica y se echa de cabeza solo. Cuando alguien habla de alguien y dice, uy, yo lo conozco bien, es la boca llena de razón, es igual. Una persona que juzga a alguien es porque conoce muy bien ese camino. Así que mejor iré. Por eso dice, examínate a ti mismo, a vosotros mismos, si es que estáis en la fe. Y cuando dice si es que estás en la fe, dice ahora pruébate. ¿Qué es lo que voy a hacer? Usted como cristiano va a hablar en fe y va a probarse a usted mismo que Dios le está contestando la fe que usted tiene, porque usted está experimentando cosas absolutamente fuera de lo normal, fuera de lo natural, fuera de tus fuerzas, fuera de tus capacidades, porque tu competencia no viene de ti, sino que viene de Dios. Te vas a comprobar a ti mismo. Si alguien te dijo una cosa, tú ves que dice la palabra y crees en la palabra. Y Dios contesta la palabra. Porque la palabra de Dios no regresa vacía, sino hace todo aquello para lo cual fue enviada. ¡Qué bonito! ¿Sabes qué pasos vas a dar ahora? Tremendos pasos como cristiano. Nosotros los cristianos andamos por fe, no por estímulos raros, no por vista. Nunca se deje manejar por sus emociones. Pedro es nuestro mejor ejemplo y Pedro siempre terminó chillando. Por favor, por favor, por favor, que sea una práctica de su vida, que usted está probándose a sí mismo que usted es un hombre y una mujer de fe. Y lo que diga la palabra, usted lo cree y usted lo recibe y usted lo experimenta y usted lo manifiesta en su vida. ¡Wow! Yo nunca pensé que ese fuera a cambiar. Pero aquel le creyó a Dios y dijo, yo puedo cambiar. Yo puedo ser diferente. Yo puedo ser esa luminaria que Dios espera que yo sea en medio de un mundo tan oscuro, según Filipenses. Yo puedo ser eso. Mi competencia no viene de mí, mi competencia viene de Dios. Yo voy a hablar, mi mente no es la mente que yo tengo, esa cochambrosa, ahora tengo la mente de Cristo. Por eso dice ahí la Biblia, a vosotros mismos, que Jesucristo, wow, está en nosotros.
¿Y sabes quién hace las obras? Cristo, que está en nosotros. Hermanos, entonces vale la pena ser cristiano. Entonces se siente lindo ser cristiano. Entonces cuando tú dices una palabra, porque a ti te respalda, porque a ti te aprueba Dios, no estás pensando en nada más, sino en la absoluta palabra de Dios. Y la palabra de Dios te comprobará a ti. ¿Y eso qué te motiva? A tener más fe. ¿Y dónde voy a encontrar todo eso? La palabra de Dios dice que así pues la fe viene por y el oír por encima de los consejos de tu mami, de tu papi, de tu abuelito, está la dirección del Santo Espíritu de Dios, porque Él nos guiará a toda la verdad. Muchas veces la Biblia, cuando la predicamos, tiene nuestra personalidad, nuestra forma de ser, y el Evangelio lo hacemos como yo creo que es. No, así no es el Evangelio. El Evangelio es como dice Dios que debe de ser, y por eso usted tiene que ir a la palabra para que Dios trate de forma personal con usted. Hermanos, que Dios les bendiga y les permita andar por fe y en victoria todos los días, dándole la gloria y la honra a Dios. Que Dios les bendiga. Fue un privilegio haberles servido.